Pasamos con nuestro querido Hegel y su participación del día de hoy. Vamos contigo, Hegel. ¿Cómo estás? Un saludo. Mi buen Pepe, ¿cómo te encuentras? Yo muy bien, muchas gracias. Todos Ya sabemos te veo que... más animado, ya te veo más suelto y eso me da mucho gusto y reconocer tu trabajo como siempre, querido Hegel. No, muchas gracias a ti, Pepe, todo lo contrario a ti y a la querida audiencia, puesto que, bueno, sin la audiencia, pues tanto tú como yo, pues estaríamos hablándole a la pared. Y la verdad es que sí, me pone muy de buenas, muy feliz tener este pequeño espacio en el que podemos analizar cosas y de manera muy original, pensaría yo. Ya comentamos, la psicología es difícil aterrizarla desde un aspecto social, más que nada, todos lo vemos clínico, pero ¿dónde queda la sociedad, no? ¿Dónde queda la psicología social? Que es un poquito pues, a lo que me encargué de estudiar, y enormemente agradecido contigo nuevamente por esta oportunidad que brindas y por pues, estar con estas cápsulas neuropsíticas que esperemos se vuelvan un clásico y podamos pues lograr un cambio narrativo, pues empezando por México, ahorita como mencionabas con las narrativas, perdón, con las noticias locales, que pues bueno, son importantes al fin y al cabo porque pues es una ciudad grande, es una ciudad importante, es una ciudad con tremendos problemas, pero pues tenemos muchos temas que englobar, el mundo se mueve muy rápido, entonces ahorita me agrada mucho el que hayas agarrado este inicio en cuanto a el tema del G7, pues al final a qué se fue al G7 a negociar. Entonces ya no lo habían pedido la audiencia desde la vez pasada. Yo siempre los invito a que nos comenten qué temas quieren que veamos desde el enfoque que estamos manejando. Y pues hemos hablado de una palabra que en los últimos días me enamoró, la desfetichización. La fetichización también es interesantísima, no la entendemos tan bien y justo ahorita donde la vamos a aterrizar un poquito es hacia el mercado y más allá de esto también debemos entender cómo se vinculan las áreas para aterrizarlas a la guerra. Sí, dime mi querido Pepe, por supuesto, por favor. Bueno, pues comenzamos. Sí, comenzamos con la información y vamos a entender primero qué es un fetiche, qué es el fetichismo del mercado. Bueno, por ahí es donde inicia la palabra fetichismo, ¿no? Es el primer campo en el que lo podemos ocupar y prácticamente es el único. Ahí el problema, tenemos que aprender a manejar este concepto de fetichización en las instituciones, en la policía, con los sacerdotes, con las guerras, con las armas, con los comerciales, con todo. Entonces tenemos que partir de un mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos esta época de consumo, el neoliberalismo ayudó enormemente, ese fue su vínculo, por ahí se desarrolló, por eso tenemos una escuela en cuanto a ciencias sociales, que es la escuela del criticismo, ¿no? Que es la escuela de Frankfurt, que agarra información, una línea de investigación desde Hegel, Marx y Freud. Entonces es el intento de equilibrar este conocimiento y pues al final quienes lograron hacerlo fueron los millonarios. Los ricos fueron los que lograron con ideas freudianas, con ideas marxistas, pues comenzar a meter esta idea de bolsa de valores, en el que tú poseas cosas intangibles y nos vamos a la especulación del mercado, que quizás en los 40, en la Primera Guerra Mundial no se entendía muy bien, pero va avanzando 50, 60, 70, 80 años y terminamos en un problema como este, que es el que el ser humano solo vive del dinero y solo vive del consumo. Está bien en esa siguiente diapositiva, mi queridísimo amigo. Que más o menos lo que se hablaba en la época, por ejemplo, hay un personaje que tiene un libro que se llama, bueno, que habla del consumo y es Woodman o Woodman, es que no me acuerdo, tiene un nombre así como de Woodman o Woodman, que habla incluso de lo líquido, o sea, incluso tiene un libro, Bauman. Ese mero, claro, perdón por mi pronunciación, que él habla de esa parte también, ¿no? De cómo el ser humano se va a consumir y se pierde en lo material. Perdón por mi interrupción. No, por supuesto, no, bienvenida, yo creo que con todos. Sí, Bauman efectivamente nos habla de la sociedad líquida, que es un concepto que viene manejando de la postmodernidad. Y es que es bien interesante porque nosotros entendemos, ese es el problema que tenemos, que nosotros pensamos en una modernidad actualmente. Y ahí es donde entra la antropología, entra la sociología, entra la historia y dice, ¿qué crees? La modernidad comenzó a surgir cuando llegan los europeos a América Latina. Y básicamente el punto de quiebre geopolítico de hace 500 años entre
entre Occidente y pues Mesoamérica fue una creación de una nueva ruta comercial a través de las carabelas, porque las carabelas tenían esta manera de desplazarse en zigzag. Entonces, para esos entonces, el viejo continente hablaba de Finisterra. Esta Finisterra era pues, el fin de la tierra en Portugal. A partir de ahí ya no podían llegar más allá con la creación de las carabelas, unos pocos años antes de 1492, es que pueden crear estas rutas marítimas y llegan a Mesoamérica por el Atlántico. Entonces, eso es lo que no dimensionamos. Hablamos, sí, España conquistó. No, España se colgó de México. Por ahí viene, ¿no? Y justo, y de ahí parte esta idea en la que nos centramos demasiado en la sociedad occidental, en la idea en la que nos centramos demasiado en un consumo, demasiado en irnos hacia la productividad y dejamos a un lado esta cuestión espiritual, ¿no? Dejamos a un lado el hecho de comprar lo que realmente necesitamos. Y si no lo necesitamos, en lugar de desperdiciarlo, dejarlo para que alguien más lo pueda consumir. Ahí es donde viene un tema muy interesante sobre cómo funcionaba la economía mesoamericana previo a la española. Pero para esto debemos entender primero qué es lo que nos ha llegado justo dentro del pensamiento colectivo, que ha sido esta idea de, justo, muchas personas tienen iPhone, se la pasan vendiendo su iPhone, se la pasan subiendo cosas en iPhone, luego no tienen ni siquiera una correcta forma de vida, ¿no? Prefieren estar presumiendo el consumo, sí, no, es que prefieren estar en el consumo. Bueno, es que vamos al ejemplo de las personas que realmente no tienen, pues, muchos recursos, pero sí tienen una pantallota plus y enorme, pero no tienen otros servicios, ¿no? Y creo que eso hemos caído muchos, yo también, o sea, no nada más, o sea, yo también he caído, ¿no? Traigo ahí un aparato y no tengo ni zapatos, ¿no? A mí me pasa con los libros, ¿no? Creo que tengo más libros que ropa, ¿no? Pero hay otros gustos y hay otros intereses también, ¿no? Básicamente trata de justo involucrarnos en lo propio, involucrarnos en lo que necesitamos y no irnos con esta cultura de la moda. Se analiza interesantísimamente con la moda. ¿Cuál es la necesidad de estar cambiando de ropa, como lo mencionabas, cada temporada, ¿no? Y entonces, cada 6 meses estás comprando nueva ropa de verano y nueva ropa de invierno. Sí es importante, si te gusta una prenda, adelante, ¿no? Nos hace sentir bien, pero vamos, y más pasa un poquito ahí más con las mujeres, un poquito la cuestión de luego, que bueno, que puedan tener mucha ropa, pero justo luego llegan a un punto en el que tienen tanta ropa que ya ni lo ocupan y no se quieren deshacer de ella, y ahí también vamos a la contaminación, ¿no? Pues de las fibras, que el agua que se ocupa al hacer un pantalón de mezclilla, todas estas relaciones. Y no te creas, también, volvemos, es más problema dentro de nosotros más que el problema de nosotros como sociedad, es el problema de los que realmente tienen el impacto en la sociedad. Y ahí es donde vamos, por ejemplo, con la familia Coppel, con la familia Salinas Pliego, que tienen estas empresas que hacen que sí puedas comprar diversidad de cosas, pero no te pones a ver que más vale mejor ahorrar 6 meses y poder comprarte un buen refrigerador a querer comprarte una sala, un refri, una pantalla, una radio, una licuadora, una lavadora, y te endeudas durante 25, 30 años y luego ya ni lo quieres pagar, y ahí vienen las cuestiones en las que nos vamos peleando de ya no quiero pagarle porque me están robando, y entonces llegan y te mandan abogados y te quieren ir a quitar tus pertenencias, pero entonces ahí entra la pelea donde pues la sociedad no le puedes quitar dentro de México, pero pues al final sí lo hacen, y por ahí se va toda una línea de consumo a través de Europa, porque creo que Europa, lo he señalado constante y no voy a dejar de hacerlo, Europa prácticamente fue la última civilización que lograra ser como, digamos, un imperio y que se diera cuenta de que el mundo ya estaba desarrollado. Entonces, fueron los europeos los últimos que logran comenzar a conquistar gran parte del mundo, y fueron estos 500 años, pero los árabes, los hindúes, los chinos, los mismos mesoamericanos, los andinos, teníamos nuestra civilización, los persas también, ¿no? Igual por ahí estaban los sumerios mismos, o sea, los turcos, ya teníamos una idea de cómo éramos nosotros, y por ahí entra el gran choque que tienen los europeos con los americanos, y por ahí se relaciona un poquito la cuestión bélica, como lo mencionabas con Ucrania. ¿Qué fue lo que pasó? Que es un tema fundamental para entender lo que está pasando 3, 4 años después.
¿Qué pasa con Ucrania? Previo a que se desarrollara un conflicto bélico, un conflicto armado en Ucrania, antes en el mundo hubo una guerra económica, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar que haya guerra? Teniendo comercio. ¿Quiénes fueron los personajes más importantes en conseguir una ruta comercial? Los chinos con la ruta de la seda. Y prácticamente recorría todo el mundo. Lo que tenemos que justificar un poquito es cuál era la influencia china antes de los españoles en América Latina y cómo llegaban y de qué maneras. Por ahí es donde tenemos que tener nuestra identidad nosotros mismos. Pero justo, un lugar muy importante que ha tenido México desde hace años, antes de llegar con la alerta neuropsítica, fue el tianguis, como ahora le conocemos, que en esos entonces se le llamaba tianguistli, ¿no? En náhuatl. Entonces, lo interesante del tianguis es de que era una manera de evitar la fetichización de la mercancía. ¿Por qué? Porque entonces en el tianguis no valía más el que más tenía, porque tenías cacao, entonces el cacao pues rápidamente se echaba a perder, entonces tenías que consumirlo, tenías que intercambiarlo y no podías quedarte con una cuestión de coleccionar, de acumular, a diferencia de lo que le pasó a Europa, ¿no? Y llegando con la plata y que tenían deudas y entonces ven aquí que la plata valía, pero a nosotros no les importaba tanto. Por ahí va el aspecto comercial. Pero ¿qué pasa en el aspecto bélico? En la guerra, aquí teníamos las famosísimas guerras floridas, porque déjenme comentarles que quien trae el tema de sacrificios es Europa, con la cristiandad, porque se respeta mucho, también trato de entender esas ideas y esas filosofías, pero sí este choque de culturas donde es la Biblia quien trae la palabra de sacrificio y de que Jesús se sacrificó por todos nosotros. Aquí no existía, aquí teníamos guerras floridas y eran guerras bastante respetuosas y bastante se entendía mucho la naturaleza bélica del ser humano y entonces lo que hacían era seguir ese estándar de trabajo de naturaleza de guerra, pero lo hacían con normas, lo hacían con honor, se capturaban, se respetaban, digo, no eximimos a que no hubiera psicópatas de este lado del mundo, pero sí estaban bien regulados, sí teníamos nuestros códices legales donde castigábamos al que hiciera X o Y cosa, y no éramos unos salvajes como nos lo ha venido a vender Occidente, porque lo peor es de que nos lo venden a nosotros primero, pero después Occidente llega y dice, todos los demás son salvajes, y entonces ahora estamos viendo cómo Occidente pues ha sido de los grandes perdedores en estos momentos en los que el mundo se está reacomodando. Entonces, Mesoamérica tenía una manera de relacionarse bastante natural, bastante suave, bastante factible. Teníamos una economía que funcionaba, teníamos una guerra que respetábamos las ideologías y los principios de los demás. Nuestras guerras eran, sí, llego y te robo tu cacao y capturo 10 esclavos un ratito, pero no te impongo mi idioma, no te impongo mis creencias, no te impongo mi calendario, y más allá de eso, gran parte del territorio mesoamericano tenía las mismas creencias, funcionaba en el mismo calendario. Que ahorita no tengamos los registros, bueno, no quiere decir que tampoco sucediera, porque entonces de qué otra manera lo hacían, ¿no? Y entonces tenemos un calendario, el mismo calendario funcionaba con los mayas, el mismo calendario funcionaba con los mexicas, funcionaba en Oaxaca, pero no tenemos esta constancia de encontrar los mismos datos pues, históricos de cómo tenían estas maneras de ver las antiguas culturas. Y pues no hay de otra manera de justificarlo más que entendiendo cómo es que los europeos sí llegaron y por primera vez ellos sí destruyeron todas nuestras cosas, nosotros queriendo intercambiar con ellos y a lo mejor, y pues sí, ¿no? En este honor bélico que aquí entendíamos, pues a lo mejor y si hubiéramos tenido nuestros encuentros bastante respetuosos con ellos, pero pues justo el europeo ya vino con esta mirada de saqueo, de robo, de conseguir tierras más grandes, y lo que históricamente sucedió, pues Mesoamérica fue saqueado durante siglos porque no nos dimos cuenta de que nos estaban saqueando y nos dejamos. Ese fue el gran problema. Y eso es lo que ahorita pues podríamos estar retomando un poco, porque ¿qué crees? Se ha visto, ¿has visto a los voladores de Papantla? ¿Los conoces? ¿No conoces a los voladores de Tepapantla, mi estimadísimo Pepe? No, sí, perdón, sí. Sí, no, claro. Pero bueno, pero pues si no has ido a darte una vuelta, te invito a Poza Rica, un día de estos nos encontramos por allá. O sea, sí los conozco, pero del Museo de Antropología. O sea, no he ido, o sea, personalmente a los originales no tengo el gusto. Sí. Fíjate, es que ahí va una relación interesante, porque
pues sí, son los originales, y más que originales, ¿sabes cómo los podríamos plantear? Como una conducta, un hábito comunitario, usos y costumbres que perduraron toda la conquista europea, incluso hasta hoy en nuestros días. Obviamente tienen ciertas maneras de venderse actualmente que han tenido que sobrevivir al posmodernismo y a la globalización, incluso a la postglobalización, pero sí tienen, sí tienen fundamentos muy importantes de la idiosincrasia mesoamericana previo a la llegada española. Por ejemplo, son 4 y bajan 13 vueltas, entonces a la hora en la que bajan 13 por 4, 52. Esto nos hace referencia a digamos, era como su siglo para el mesoamericano previo a que llegara el español. Su siglo no era de 100 años, era de 52 años. Entonces en 104 años ya tenían 2 siglos. Por darle una manera de entendernos, ¿no? En cuanto a calendarios, tanto europeo, cristiano, como mesoamericano, ¿no? Como el Tonalpo Wali se le viene a llamar en los últimos tiempos, al que le hemos mal llamado calendario azteca. Lo interesante del punto, que tanto el juego de pelota, por ejemplo, por poner otro ejemplo, como los mismos voladores, se han visto incluso en California, por ejemplo, en Wyoming, en Chicago, también se han visto pirámides por allá. Quizás no son de piedra, son más de madera y de tierra, son los recursos que están por esos lados, pero se han encontrado. Han estado un poquito guardados y sin verse, pero son esas cosas que trato de invitarnos a todos nosotros a que analicemos a la hora en la que comentamos que en algún momento de la historia, Rusia y México eran compadres, eran vecinos, teníamos colindando bardas entre países. Ahorita que llega esta reunión del G7 en Canadá, ¿qué es lo que está pasando con esta aprobación ciudadana tan amplia que tiene Claudia Sheinbaum, y es la más amplia, incluso yo creo que hasta de Occidente mismo? Lo que tenemos funcionando en esta situación es que Claudia Sheinbaum tiene, y obviamente tampoco vamos a soñar, ¿no? No les voy a decir que vamos a poner un tianguis en Washington. No, lo que estoy tratando de hacer entender es que tenemos esta posibilidad de regresar a las raíces. Y en este regresar a las raíces es el llegar y entender que allá en Estados Unidos, en la otra frontera como actual, eso, ¿no? Exactamente. Mira, ¿y qué pasaba con las pelotas? ¿Dónde había pelotas de caucho? Acá en Yucatán, ¿no? Y Sí. acá, y el europeo llega y dice, no, allá no existía la rueda. Bueno, como saben, es más, yo entendería mejor que la rueda se ocupó más acá que allá. Pero bueno, son temas bastante complejos y bastante debatibles. Entonces, lo que sí debemos de entender y comprender nosotros como ciudadanía latinoamericana, que fácilmente puede ser pisoteada por economías más fuertes, aunque no tengan tantos recursos de materias primas, ni siquiera de mano obrera, pues es justo el que comprendamos nuestras raíces, agarremos nuestra narrativa, seamos más fervientes con ella y la impongamos tanto nosotros como la mandataria. La mandataria va en representación de todos nosotros, de manera que justo lo que podemos hacer, si no podemos viajar a ese tipo de lugares para estar manifestándonos con pancartas, pues lo menos que podemos hacer es defenderlo desde acá, aventarnos nuestro tweet, aventarnos nuestra publicación en Facebook, nuestra foto de Instagram y etiquetar a la presidenta, etiquetar a los mandatarios. Es lo que nos queda para tratar de visualizarnos como mexicanos en el mundo. Porque si no, ¿sabes qué es lo que nos pasa, mi queridísimo amigo? Sí. Tenemos el tema de la alerta neuropsítica del día. Muchísimas gracias. Y es interesante igual ver cómo en este intento de construcción diplomática y de aumento de comercio entre pues, los países más importantes económicamente todavía al día de hoy en el mundo, salga un personaje pues, de capital político importante en el día de hoy, como lo es el hijo de Trump, Eric Trump, como para, pues es que es pesadísimo, es dificilísimo esto. Por un lado, para pisotear al mexicano, y por el otro, para que en ese pisoteo nos compare en nuestra realidad entre el conflicto de Israel e Irán. Y yo creo que el conflicto de Irán e Israel está más parejo que un conflicto entre México y Estados Unidos.
Ese es el gran problema. Igual habría que visualizar ahí las situaciones, ¿no? Pero pues no deja de existir esta realidad donde Estados Unidos quiere imponer su hegemonía desde la simbología que ellos han manejado desde que se creó el país de Estados Unidos hasta acá. El problema es ese, que Estados Unidos todavía tiene esta fuerza mediática y esta fuerza narrativa para imponerse y pisotear a quien se le ponga enfrente. Y justos nosotros, que somos los vecinos de Estados Unidos y que somos con los que mejor factura en el mundo, con los que más factura, nos trata así, ¿de qué otra manera pueden esperarse el resto del mundo ser tratado si a México le pasa esto? Entonces las palabras como destruiría en segundos, ¿no? La facilidad con la que Estados Unidos puede aventarse bombas nucleares y aventarse cualquier tipo de intervención, ¿no? Social, porque pues una de las grandes frentes de Estados Unidos que muchos no vislumbramos es el mediático. Por más que tratemos de hacer frente, Estados Unidos tiene los satélites, Estados Unidos tiene los recursos, Estados Unidos tiene las televisoras, Estados Unidos tiene los problemas de aquí a, digo, las capacidades para desestabilizar un país con solo unos tweets o unas publicaciones de Facebook de aquí a rato. Entonces, volvemos a esta situación en la que intervengamos con nuestra idiosincrasia nacional, con nuestra idiosincrasia previa a la llegada europea. ¿Cuál es esta? Es la que se retomó muy bien durante el periodo de Lázaro Cárdenas, durante la gestión de Lázaro Cárdenas, con el secretario de Relaciones Exteriores, Mesa, quien dijera que justo México es un país no intervencionista. Y eso es lo que el mundo tendría que estar aprendiendo de México. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues México tiene que dar el ejemplo. Un gran ejemplo que tenemos es justo esta cuarta transformación llegó gracias a un movimiento pacífico. A pesar de que ha habido guerras, ha habido sangre, no lo podemos negar. Sin embargo, los métodos para que se consagrara esto fueron netamente diplomáticos. ¿Qué tenemos que responderle al hijo de Donald Trump? Justo mandarle nuestro tweet, mandarle nuestra publicación en Facebook, mandarle nuestros mensajitos por ahí y decirle, ¿y qué crees? Pues por más que quieras, México no es intervencionista y pocos países como México teniendo esos principios de soberanía. ¿Qué vería por ahí también? Para irme despidiendo de este segmento, el hecho de que si bien México no es intervencionista, pues tampoco puede evitar las anexiones. Obviamente estamos hablando de aquí a unas cuantas décadas, pero pues yo creo que nuestra naturaleza narrativa debemos de ir pensando en eso, en cómo vamos a crecer a través de las fronteras, no con armas, no con guerra, no con engaños mediáticos, no. Exacto. Respeto, con honorabilidad, con coherencia. Y decirle a los países, México es un país soberano, México tiene una buena manera de ser visualizado en el mundo desde siempre, México tiene buenas referencias internacionales, a México le quieren venir a invertir gran parte del mundo, México está en unidad y acepta al representante que tiene a nivel nacional e internacional. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer, continuar hablando, continuar enfrentando narrativas de unos con otros y darle la fuerza política que necesita nuestro representante fuera del país. Porque pues yo creo que en esta construcción de la cuarta transformación, la ventaja que tenemos es que Sheinbaum ya tiene mayor facilidad para irse desplazando a lo largo del mundo. Todavía el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía ciertas dificultades, ¿no? Tenía que estar más metido en el trabajo interno, como él lo mencionaba, la mejor diplomacia externa es la interna. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, pues contadísimas veces salió del país. Sheinbaum, en el casi año que lleva en la presidencia, pues ya ha salido unas cuantas veces más. Si sigue esta racha, pues evidentemente va a tener mayor presencia internacional que el mismo Andrés Manuel López Obrador. Me parece buenísimo, me parece un gran avance en el país, me parece importantísimo que justo por un lado Donald Trump llegue y diga, ay, me fui, pero también sí le hablé a Claudia Sheinbaum y tuvimos por ahí hablándote que estábamos por el mejor lado, pero también el hijo de Donald Trump llega y dice, ay, Estados Unidos aplastaría facilísimamente a México. Entonces son estos choques retóricos a los cuales nos prestamos, a qué respondemos. Es como el de la Secretaria de Seguridad, que por cierto fue hospitalizada, ahorita vamos a hablar del tema a continuación, que fue hospitalizada
Kristi Noem, pero Kristi Noem habla más de Sheinbaum en frente de Trump. Sí, 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 ya desde la semana pasada, ¿no? Estaban estos roces, aun cuando sabían que el G7 ya iba a ser la cumbre en Canadá, ¿no? Evidentemente Estados Unidos tiene una agenda que no es de aquí a una semana, ni de aquí a 4 años. Estados Unidos, así cambies de presidente demócrata y republicano y te vayas ahí pimponeando, evidentemente tienen un plan nacional, un proyecto global que va para grandes años y no importa si hoy se enfrentan con Ucrania o mañana se enfrentan con Irán o luego se van a Bagdad o a donde quiera, Estados Unidos más o menos tiene esas capacidades para afrontar. Nosotros como mexicanos, pues tenemos que comenzar a crear este tipo de narrativas internacionales y nos vamos a tardar un siglo, seamos sinceros, pero pues mejor empezar desde ahorita y reforzar con todas las bases que tenemos, tanto históricas como sociales, como el empuje de la mano de obra. ¿Cuánto mexicano en Estados Unidos no ha salido a las calles y no se ha manifestado y ha estado en contra del gobierno de Donald Trump? Insistimos, sacar nuestras visas, sacar nuestros pasaportes, los que puedan nacionalizarse, que lo empiecen a hacer, lo mismo, se tardan 10 o 15 años, yo lo entiendo, pero más vale intentarlo, en lugar de quedarnos con los brazos cerrados y que el mundo siga. Hegel, un gusto poderte escuchar como siempre. Tus redes sociales y dónde podemos seguirte. Por supuesto, muchísimas gracias. Síganos en YouTube, principalmente como NeuroP Sitio. Ahí estamos teniendo igual una amena charla los jueves por la noche. Y permíteme darte la primicia en que estamos tratando de hacer un nuevo segmento con un gran escritor de Chile, el Capitán Cianuro. Entonces, pues justo estamos tratando de llegar a unas charlas misceláneas en conexión entre vino y tequila se llama, ¿no? Porque el vino es muy representativo de allá de Chile. Entonces, tratar de hacer un puente, uno más, entre Chile y México. Platicamos de todo, de política, de filosofía, de historia, de ciencia, de religión, de lo que ustedes gusten. Son bienvenidos. Esas charlas ahorita las estamos grabando y subiendo pregrabadas. Mañana es la primera. Ojalá les guste a través del canal de NeuroP Sitio. Y bueno, también ya saben, van a encontrar infografías de las alertas neuropsíticas, van a tener las neuroticias y van a encontrar pues a un servidor tratando de analizar los temas más importantes de México y del mundo. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube principalmente, Hegel Rivera y NeuroP Sitio. Y yo me despido con muchísimo gusto, mi querido Pepe, te mando un fuerte abrazo a ti y a todos. Regreso. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, querido Hegel. Bye, bye. Bye.